Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Aries. Muchísimas gracias también, Ari, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Expresión escrita. El arcángel Gabriel, reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario íntimo o para escribir lo que es un artículo o un libro. Esto aplica mucho, no sé si vosotros han escuchado lo que es la ley de la atracción. Todo lo que nosotros estemos vibrando en estos momentos es lo que vamos a atraer, sea bueno o sea malo también. Es muy importante que tú empieces a plasmar también tus sueños, cariño. No deje las cosas a medias, al margen de lo que puede estar pasando en tu vida. Siento que las energías me dicen, Aries tiene que empezar a confiar más en sí mismo. Aries tiene que empezar a poner pasión a lo que tú estés haciendo, tanto lo que es en proyecto, trabajo, negocios, o puede ser también lo que es en la relación actual que estás teniendo, o simplemente ten confianza de que todo se va a poner en orden o va a existir una oportunidad en el amor, en la relación. Muy bien, esto es lo que me dicen los arcángeles para ustedes. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot vidente de luz. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, el universo. Vamos a ver qué nos dice para mi querido Aries, el pasado, el presente y el futuro para vosotros. Luego voy a matizar más la lectura, ¿vale? No te preocupes. Vamos a ver qué está pasando con ustedes o qué ha estado pasando con vosotros en el transcurso de este tiempo. Veo que llevas en tu mente a alguien, cariño. Veo que a lo mejor de repente o tienes un proyecto en tu cabecita o todavía no has olvidado a una persona, porque tenemos aquí la carta de las de espadas. Me dicen también, hay muchos de ustedes como que se complican, como que muchos de vosotros de repente están en un bucle. Estás recordando, estás pensando o no actúas también. Si nos inclinamos lo que es en la parte de proyectos, de negocios, nos dicen, estás en un bucle en la cual de repente quieres hacer muchas cosas, pero no haces nada. Entonces, ha llegado el momento de que empieces a aplicar lo que tienes pensado hacer, lo que es en la parte de proyectos, de negocios. O el otro punto, puede ser que a lo mejor no olvidas a una persona. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos aquí también la carta del 10 de oros. O muchos de vosotros han coincidido con viejas amistades, o de repente te has reencontrado con tu ex, o simplemente has conocido una persona, la cual de repente en estos momentos llevas en tu mente, la cual de repente todo se ha reactivado otra vez. ¿Por qué te digo? Porque mira, tú actualmente estás pensando, estás recordando cómo puede ser que he coincidido con esta persona, cómo puede ser que de repente me he reencontrado con él o con ella, o será este amigo, esta amiga que estoy conociendo que siente algo por mí, pero ha habido un encuentro, nos hablan en base a un encuentro y tú actualmente, y esto ya lo vienes pasando ya desde una temporada atrás, te estás comiendo la cabeza. ¿Valdrá la pena este encuentro? ¿Será esta persona que ha cambiado? ¿Será que este acercamiento que ha tenido hacia mí sea bueno? Te estás comiendo la cabeza, cariño. ¿Vale? Pero es en base a un encuentro, es en base también a una propuesta. Si lo relacionamos lo que es en la parte material, en proyectos, has tenido una propuesta o te llega lo que es una propuesta también para un proyecto, para un trabajo, para un negocio, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué nos dicen en el presente. Tenemos la carta del 2 de bastos. Viene recordando a alguien, cariño. Actualmente, esta situación que ya vienes arrastrando desde antes, actualmente lo vuelves a recordar. Por eso que ya sentía también con la carta de los arcángeles que muchos de ustedes están en un bucle, que muchos de vosotros de repente piensan hacer algo, pero no actúan. Puede ser que a lo mejor sea tu caso que me dice Richard, quiero ponerme en contacto con él, quiero saber si esta persona siente algo por mí, quiero saber si a lo mejor de repente si actúo de esta manera las cosas van a salir bien, porque te quedas pensando y no actúas, cariño. Yo lo que te podría decir con esta carta en el presente, tendrías que empezar a dar pasos, porque tienes toda la posibilidad o existe toda la posibilidad de que las cosas salgan fantásticos en tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque aunque tú estés sentado, sentada recordando o simplemente comiéndote la cabeza de actuar o no actuar, tienes dos bastos aquí y con estos dos bastos tú te puedes sostener.
tú puedes continuar, tú puedes avanzar, tú puedes tener la fuerza, porque los bastos nos representan a la fuerza, al deseo. Simplemente es cuestión de que tú actúes y no te quedes ahí en tu centro de confort, ¿vale? Por eso te digo, si tú de repente quieres salir de la duda, si tú de repente quieres hablar con una persona, pero no te atreves por X motivos, porque tienes miedos, porque tienes dudas, porque sientes que esta persona te va a rechazar, o a lo mejor de repente quieres conversar con esta persona que se ha reencontrado contigo, las cartas me dicen, tendrías que actuar. Si tienes de repente que firmar un contrato, si quieres hacer un trabajo nuevo, tendrías que actuar, porque está en el presente, ¿vale? Está en el presente la carta del 2 de bastos. Tenemos aquí la carta de la reina de bastos y tenemos aquí también la carta del 5 de bastos. Muchos de vosotros, cariño, en el futuro tienen que empezar a tener claro lo que realmente quieren y tienen que empezar a tomar seriedad también en su vida, en su proyecto, en su negocio. ¿Por qué te digo esto? Si tú no tomas las riendas de tu vida, si tú no te tomas las cosas serias, puede ser que vas a tener conflictos. Mira, porque tenemos aquí la carta del 5 de bastos y tenemos aquí la carta de la reina de bastos. Yo lo que te puedo decir con este resumen de estas cartas, hay un grupo de ustedes que lo que le hace falta es tomar esa iniciativa de contacto, de comunicación, de volver a empezar otra vez. Muchos de vosotros tienen que empezar a tomar la rienda de su vida, me dicen Aries, porque si tú de repente te descuidas, en el futuro vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque cierras con la carta del 5 de bastos, que nos hablan de conflictos, que nos hablan de malos entendidos también. Por eso, si hay algo que tienes que aclarar con él o con ella, con la cual de repente se ha puesto en contacto contigo, si hay algo que tú tienes que firmar de repente en un trabajo, en un contrato, en un negocio, es muy importante que tú mires todo, ¿vale? O es muy importante que tú también te asesores. Si estás teniendo problemas legales, si estás teniendo problemas económicos, asesórate, especialmente para el grupo de personas que tiene que firmar algún tipo de documento, porque si tú no te tomas las cosas en serio, simplemente vas a tener conflicto en tu vida, porque la carta de la reina de bastos nos hablan también de una energía despreocupada. Si esta carta hubiera estado al costado de una carta que no sea la carta del 5 de basto, yo te diría, no te preocupes, porque todo va a salir bien, aunque a lo mejor de repente tú no tomes tanto empeño, aunque a lo mejor de repente no lo tomes en cuenta algunos detalles, las cosas van a salir bien. Pero a mí me dicen que tú te estás descuidando o te vas a descuidar de algo. Por eso, guerra avisada no mata gente, cariño, ¿vale? Es muy importante que hables, es muy importante que te atrevas, es muy importante que tomes las riendas de tu vida. Vamos a ver qué más me dicen. Voy a matizar con el tarot arcano, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Aries, recuerda que es una lectura general. Tenemos aquí la carta del sacerdote y tenemos aquí la carta del 7 de pentáculos. Si está relacionado a lo que es en la parte de los sentimientos, hay muchos de vosotros que a lo mejor quiere saber si esta persona tiene sentimientos verdaderos hacia ti. Pero tenemos aquí la carta del 7 de pentáculos que me dicen, todavía es muy pronto para poder saber si él o ella tiene sentimientos verdaderos o si a lo mejor de repente está creciendo los sentimientos recién. Esto puede estar vinculado especialmente para aquellos que a lo mejor de repente recién han vuelto, para aquellos que a lo mejor de repente recién están empezando una historia o una relación. Vas a obtener fruto de esto, pero todavía falta tiempo, nos dicen, ¿vale? Mucho de vosotros le preocupa mucho si esta persona es sincero o es sincera con los sentimientos. Hace falta tiempo, pero luego el tiempo te va a dar la razón, ¿vale? Vamos a continuar. Estoy matizando la lectura. Tenemos la carta de la justicia, ¿ves? Y cómo se relaciona en tu presente como diciendo, tienes que tomar una decisión ya. Si lo relacionamos lo que es en la parte del trabajo, en la parte de la economía, puede ser que a lo mejor de repente te preocupa si ese trabajo o ese proyecto te va a dar frutos. A mí me dicen, vas a obtener frutos, pero recuerda, Aries, siento un Géminis, recuerda que Roma no se construyó en un día, porque tú vas a obtener de repente beneficios de todo esto en la parte económica, pero hace falta todavía de que tú tomes esa decisión, hace falta todavía de que tú de repente firmes un contrato o un documento, pero tiempo al tiempo.
La carta de la justicia también me está diciendo, si a lo mejor de repente esta persona, si hablamos lo que es en la parte de los sentimientos, si a lo mejor esta persona por el momento o vienes arrastrando de que él o ella no aclara los sentimientos, no te dice lo que siente, lo que piensa, como tenemos la carta de la justicia y la carta del 2 de bastos que me están diciendo, atrévete, me dicen, atrévete ya y toma una decisión. Tienes que hablar con esta persona si vienes arrastrando esta situación desde hace mucho tiempo y habla de este tema, cariño, para bien o para mal, habla de este tema. O si a ti te interesa a alguien con la cual de repente tú te has conocido, tienes que hablar este tema, tienes que expresar, porque no vaya a ser que a lo mejor están jugando lo que es al gato y al ratón. Tú sientes algo por él, por ella, esta persona también siente algo por vosotros y están alargando las cosas. ¿Por qué? Porque le falta hablar. Vamos a ver qué más me dicen. A ver, vamos a ver. Estoy matizando la lectura, ¿vale, chicos? Tenemos aquí la carta del paje de bastos y tenemos aquí la carta del juicio. ¿Ve lo que te decía yo que tienes que tomarte las cosas en serio? Porque yo veo aquí que a lo mejor de repente muchos de ustedes están lidiando con una persona que es un poco despreocupado o despreocupada o que simplemente te está dando largas en la relación o en la comunicación. El otro punto también. Tienes que ver todo con lupa, lo que digo yo. Si tienes trámites legales, si tienes documentos, míralo todo con lupa, ¿vale? Porque a lo mejor de repente lo que para ti es muy importante, para ellos no, cariño. Entonces, tú tienes que ver por tus intereses. Tenemos aquí la carta del juicio. Con la carta del juicio me dicen, muchos de vosotros tranquilamente se van a liberar de una situación o se van a liberar de una historia para poder volver a empezar otra vez desde cero. Esta carta, si tú te das cuenta, da la espalda a la carta del juicio. Entonces, ¿qué me están diciendo? Siento un Libra. ¿Sabes qué me están diciendo, Aries? Ha llegado el momento de que tú empieces a reclamar lo que es tuyo. Por eso nos dicen de hablar, por eso nos dicen de tomar decisiones. Ha llegado el momento de que asumas tu poder, ¿vale? De que ya no estés recibiendo migajas. Si hay una persona que te da largas, si hay una persona que simplemente no aclara sus sentimientos, ha llegado el momento de que tú pongas la sartén sobre la mesa, ¿vale? Sobre el fogón. ¿Para qué? Para que esta persona se decida ya o simplemente tú continúes con tu vida porque cierras con la carta del juicio. Del juicio. Vamos a darte lo que es signos. A ver. Vamos a ver signos. Me sale un Leo. Me sale lo que es un Tauro. Tenemos un Libra. Tenemos un Escorpio. Y tenemos lo que es un Virgo. Te voy a enseñar las cartas. Voy a sacar lo que es iniciales para ver qué nos quieren decir. Todavía no acabó la lectura, ¿vale, chicos? Vamos a ver. Yo creo que en esta historia lo que hace falta es tomar las riendas de la vida. Tomar una decisión, cariño. Es muy importante que tú decidas ya lo que quieres. La letra G, la letra H, la letra S, la letra D, la letra R, Z, la letra F y la letra J. Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir lo que es el tarot Egipto, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir el tarot Egipto para vosotros con mucha fe? La carta del loco, la carta de la muerte, la carta de la justicia, la carta del papa y la carta del sol. Mira, a mí lo que me dice la carta del tarot egipcio me dice, hace tiempo tendrías que haber tomado la iniciativa tú, hace tiempo tendrías que haber dado ese gran salto. Actualmente me dicen, ha llegado el momento de que tomes una decisión ya, ha llegado el momento de que hables de lo que sientes, de lo que piensas, lo que te molesta, lo que te gusta y lo que te deja de gustar, ¿vale? Sale la carta de la justicia en el presente. Muchos de vosotros está relacionado en base a decisiones y a firmas. Muchos de ustedes en este presente van a empezar a firmar documentos, van a empezar a hacer trámites legales. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor de repente la firma de trámites legales, de documentos, está relacionado también con los sentimientos. O un grupo de ustedes quiere llegar a un acuerdo,
O muchos de ustedes de repente van a hacer también firmas para algo legal. Puede ser que muchos de ustedes van a estar en un compromiso, muchos de ustedes de repente se van a estar casando. El otro punto, muchos de ustedes, si a lo mejor se están divorciando, van a llegar a un acuerdo y van a quedar como amigos, porque cierras con la carta del sol. Mira, y aquí me hablan, ¿por qué te digo de que van a quedar como amigos? Porque tenemos la carta del Papa que nos hablan de sentimientos. Al margen de la historia que han estado pasando, al margen de las cosas que a lo mejor de repente vosotros dos han estado viviendo, las energías nos dicen, vosotros al final van a quedar como amigos, van a quedar de buen rollo, de buenos términos, ¿vale? Pero hay un grupo de ustedes que tranquilamente de repente van a firmar algún tipo de documento legal. Tanto lo que es en la parte financiera, económica, como también de repente lo que es matrimonios, es lo que estoy viendo, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir como carta guía. A ver, mi querido Aries. Vamos a ver esta carta que se ha volteado. La carta de la justicia. Me lo vuelve a reafirmar, cariño. Me lo vuelve a reafirmar. Tienes que tomar esa decisión ya. Tienes que dar ese gran salto. Muchos de vosotros van a firmar documentos legales. Muchos de ustedes tienen que poner en orden ya su vida. Muchos de ustedes simplemente tienen que sacarse la venda de los ojos y apostar por ustedes. Veo muchos trámites legales. Veo que muchos de ustedes van a tomar una decisión. Veo que muchos de ustedes van a estar pasando por la justicia también. Pero sobre todo, recuerda, si tú haces las cosas bien, si tú empiezas a tomar las riendas de tu vida, tú vas a salir airoso o airosa de esta situación. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Aries. Bendiciones de corazón. Un besote y te me cuidas. Gracias por tu apoyo.